Hola a todos, este video va a ser un tutorial de cómo hacer el laboratorio 5. Los participantes de este video va a ser Miguel Mancilla, Gilmer Villar, Diego Milla y el presente que les habla, Daniel García. Muy buenas con todos, mi nombre es Gilmer Moisés Villarrojas y el día de hoy voy a hablar sobre la teoría de el circuito RLC. Por definición, el circuito RLC es un circuito lineal que contiene una resistencia eléctrica, una bobina y un capacitor. Aquí podemos observar cómo se compondría el circuito. Este, una manera para entender este tipo de circuito de manera, o sea, más intuitiva, vamos a pensar que la carga se va a mover en el circuito a lo largo del tiempo. Eso sucede y si colocamos una carga inicial en el capacitor C y después procedemos a cerrar el interruptor, la carga se irá de una placa del capacitor a otra. De esta manera va a pasar a través del inductor y del resistor, solo que en ambas direcciones. Y esto eh, de manera cíclica. Y una cosa más es que cada ciclo de oscilación va a ser un poco menor que el anterior porque la energía se va a perder cuando se calienta el resistor. Si seguimos el movimiento de la carga en un circuito RLC a lo largo del tiempo, vamos a ver que la carga va a fluir hacia adelante y hacia atrás de una placa del capacitor a otra. Esto va a ser pasando por el inductor y el resistor en ambas direcciones. Y ahí podemos ver la gráfica del voltaje del capacitor y de la corriente del inductor. A medida que la corriente va a pasar por el inductor, esta se almacena en un campo magnético que va a rodear el inductor y esa energía regresa al circuito empujando la carga. Entonces, como podemos observar, va a volver y va a generar como una especie de curva, que sería la caída y en la carga de la corriente, perdón, del inductor. Eh, y como podemos observar, cada ciclo va a ser menor que el anterior, debido a que se va a perder energía. Entonces, aquí podemos observar cómo al principio la amplitud llega hasta aquí, pero en la siguiente imagen va a bajar y va a seguir bajando. Todo porque se pierde energía a lo largo de la duración del circuito. Bueno, ahora vamos a pasar a las ecuaciones para poder interpretar, bueno, para poder describir matemáticamente lo que sucede. Vamos a poner condiciones iniciales antes y después de que se cierra el interruptor. Entonces, cuando el interruptor está abierto, pues todo vale cero. Y cuando se cierra, va a ser cuando se va a calcular la corriente en el inductor dependiente de tiempo y el voltaje también. Em, Vamos a describir las ecuaciones para I para esta intensidad de corriente y para este voltaje de manera individual. Sería el voltaje en el inductor, que sería de aquí a acá, que sería este valor. Luego en el resistor, que por ley de Ohm sería esta. Y luego el voltaje en el capacitor, que por definición es esta. Vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff y vamos a empezar de manera inferior izquierda y sumar los voltajes en los sentidos manecillas del reloj, o sea, en sentido horario. El inductor va a tener una subida de voltaje,
mientras que el resistor y el capacitor tienen caídas de voltaje, como observamos en la imagen anterior. Entonces se va a colocar así la ecuación y vamos a reemplazar en las ecuaciones individuales que ya habíamos escrito. Vamos a derivar para eliminar este integral y nos va a salir una ecuación diferencial homogénea, ordinaria y de segundo grado. Aquí podemos ver los componentes, la inductancia, la resistencia y la capacitancia. Y vamos a reemplazar S para encontrar una ecuación resultante más sencilla. Entonces vamos a hallar por fórmula cuadrática las raíces y vamos a reemplazar, que sería donde A es la resistencia entre 2L y omega sub 0, bueno, alfa y omega sub 0, que sería 1 sobre la raíz cuadrada de L por C, para escribirlo de manera más sencilla. Este factor alfa se llama de amortiguamiento y el omega va a ser la frecuencia de resonancia. Va a pasar que el tamaño va a variar en todos los circuitos, donde el tamaño relativo va a variar entre alfa y omega. Y vamos a encontrar tres maneras distintas de solución. Estas teniendo en cuenta que la corriente va a estar descrita de manera de dos exponenciales que se van a sumar. Y tenemos que S1 y S2 son las raíces de S, de la ecuación anterior, esta. Y K1 y K2 son términos de amplitud en la condición inicial cuando t vale 0. Entonces, lo que va a pasar es que al reemplazar S1 y S2 con las raíces respectivas y eh, proceder a usar la fórmula de Euler y demás cosas, se va a hallar K1 y K2. Entonces, al hallar esto vas a poder escribir la ecuación, pero tomando en cuenta de cuánto vale S1 y S2, entonces, cuando alfa es mayor que omega 0, podemos observar que cuando es mayor, pues esta parte va a ser real. Entonces va a conducir una suma de dos exponenciales decrecientes, porque va a decrecer, obviamente. Cuando es críticamente amortiguado, será que sucede cuando alfa y omega son iguales. Entonces, alfa y omega son iguales, entonces aquí la raíz es 0. Entonces solo quedaría alfa afuera de ese. eh, y que conduce solamente a t multiplicado por una exponencial, solo una exponencial decreciente, la otra ya no se toma en cuenta. Y por último, el subamortiguado conduce a un seno decreciente. Esto sucede cuando alfa es menor a omega y lo que quiere decir es que aquí se va a producir una raíz imaginaria. Entonces, va a tener otra implicancia y pues por último aquí podemos observar más o menos cómo se comportaría un circuito dependiendo los valores de alfa y teta, que recordemos que los valores de alfa y teta dependen de la ecuación característica, o sea de cuánto vale la inductancia, la capacitancia y la resistencia. Por eso no todos los circuitos van a ser iguales. Ya, ya, ok, para comenzar el video entonces, vamos a elaborar la parte de procedimiento, el paso 1, que sería hacer este circuito en el multisim. Como ven, ya lo tenemos igualmente a la figura. Entonces, el siguiente paso que vamos a hacer sería esto, ¿no? Eh, debemos hallar más bien la relación, si la resistencia es mayor, igual o menor que 2 por la raíz de L sobre el C. Ya, para hallar esto, vamos a sacar la raíz, ¿no?
El L vale 1 y el C vale 500 micros. 500 por 10 a la menos 6. A ver, al hacer estos cálculos, no, nos va a salir aproximadamente, no sería aproximadamente un valor de 89,44. Lo notamos acá. Y como vemos, el R vale sin ohmios. O sea, en otras palabras, la radiación que está acá va a ser este, mayor. Ya. Como el R va a ser mayor a esta expresión, entonces vamos a decir que el movimiento es sobreamortiguado. Entonces, sobreamortiguado. Ok. Si el R fuera igual, sería críticamente amortiguado, y si el R fuera menor, sería subamortiguado. Pero en este caso, como el R es mayor, va a ser sobreamortiguado. Bueno, vamos al siguiente, que sería simular el circuito. Ya, lo vamos a simular. A ver, vamos a abrir esto. Vamos a poner estas medidas, ¿no? 25 ya está. Y ya está, pues. Entonces vamos a darle iniciar. Le damos espacio para que baje. Y paramos antes de que se vaya la otra. Ahí está, justo. Ya, entonces, el, el número 2 lo ubicamos en la parte más baja de nuestra gráfica. Que será ahí. Y el número 1 la parte más alta, pero la más derecha posible. Que sería 12. Ahí, justamente ahí. Entonces, el voltaje máximo que nos permite hallar esto sería, en este caso, 12V. En este caso sería 12 voltios. Y el voltaje mínimo sería 112,872 milivoltios. ¿Ok? Entonces, entonces ya está anotado los valores de voltaje máximo y mínimo en esta escala, ¿no? Ya, bueno. Luego vamos a ir al paso 1.2, que sería modificar el resistor a 90 ohmios. Lo que vamos a hacer acá sería dar doble clic al resistor. Le vamos a poner acá 90, aceptar y listo. Luego vamos a simular otra vez, pero asegurarse de que esté conectado con el DC Power, el switch. Le damos clic y listo. Ya. La relación, ahora que he cambiado a 90, como los demás valores no han cambiado, entonces seguiría siendo 89,44 esto. En otras palabras, el resistor va a seguir siendo mayor a la expresión que está acá. Así que el movimiento seguiría siendo sobreamortiguado. Ujú. Ya, luego vamos a simular el circuito otra vez, pero con 90 ohmios, a una escala de 50 milisegundos. Ya, acá le vamos a subir entonces a 50 milisegundos. Ya, ahí está. Ya, y ahora simulemos. Le damos en iniciar y le damos un enter, un espacio, para que, este, para que se conecte con la Tierra. Y lo paramos antes de que pase al siguiente. Ahora, ok. Entonces, vamos a fijarnos acá cuánto hay. Y acá. 12, 12, 12, 12. Que buscamos el 12. Ahí está. Ya, ok. Entonces, ese sería el valor máximo, ¿no? El valor máximo sería entonces 12. No, 12 nomás. 12 voltios. Y el valor mínimo sería 3,258 microvoltios. Ya.
Ok, ya anotamos otra vez los valores. Y bueno, ahora vamos al tercero. Dice modifique valor de la resistencia a 65. Ya, o sea, vamos a modificar acá a 65. Vamos a poner acá 65. Y la capacitancia a 1000 microfarads. Ok, en vez de 500 sub vamos a poner 1001. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer acá, vamos a calcular igualmente esto. Como se ha modificado, vamos a hallar de nuevo. Entonces sería 1 sobre 1000 por 10 a menos 6. Entonces sería, bueno, toda la expresión sería 63.24555. Ya pues. Entonces, al comparar este valor con la resistencia, que es 65 ohmios, entonces vamos a decir que la resistencia es mayor, ¿no? Entonces, para ser mayor, va a seguir siendo sobreamortiguado el movimiento. Ok, entonces ya hemos cambiado estos valores también en Multisim, y lo que vamos a hacer siguiente va a ser igualmente simular en este mismo base de tiempo de escala. Ok, entonces nos aseguramos que esté conectado el DC Power y le damos play, ¿no? Damos espacio para que baje, para que esté conectado con la Tierra directamente, y vamos a esperar hasta que esté por más o menos por aquí, ¿no? Cerca del final. Damos clic acá en el botón rojo para parar y colocamos en la parte más baja el 2. Esta es la parte más alta, pero la parte más, la parte derecha más alta. Y ahí está. Entonces, los valores de voltaje máximo serían 12 voltios y el valor mínimo sería 286.132 microvoltios. Entonces, eso sería todo entonces por el paso 1. Buenas con todos, mi nombre es Moisés Villar Rojas y el día de hoy voy a exponer la segunda parte del procedimiento de laboratorio 5 del manual de física. En esta segunda parte nos pide graficar, hacer este circuito. Abrimos nuestro multisim, tenemos un circuito exactamente idéntico. Los componentes de este circuito van a ser una fuente de 12 voltios, tierra, un interruptor de este tipo, SPDT, una resistencia es un inductor y un capacitor y por último un osciloscopio, perdón. Eh, el- este, este osciloscopio va a ser el normal. Tenemos dos tipos, y el de cuatro canales. Nosotros vamos a usar el normal. Bueno, nos pide registrar estos valores en cada uno de la resistencia y capacitor. Nos aseguramos que los valores estén correctamente escritos para evitar algún tipo de fallo. Ok. Y procederemos a averiguar en qué caso está en el circuito. Para ello usamos esta relación. Si es mayor es sobreamortiguado, si es menor es subamortiguado, si es igual es críticamente amortiguado. Entonces reemplazamos para este primer circuito y nos sale un valor de 63,2455. Si somos estrictos, esta resistencia va a ser mayor a este valor. Así que, por ende, va a ser sobreamortiguado, siendo estrictos. Ahora, para la simulación, nos aseguramos tener bien la escala, 50 ms por división y 5 voltios por división. Nos pide registrar los valores máximo y mínimo del voltaje. Para ello, primero hay que tener el interruptor así. Comenzamos la simulación y ponemos el interruptor de esta manera.
y podemos pausar la simulación. Ahora, con estos indicadores nos van a ayudar a obtener los valores máximo y mínimo. Para buscar el valor máximo del voltaje vamos a usar un poquito el pulso, porque si usamos el atajo que nos busca el mayor, nos va a salir 12, pero 12 es el valor de la fuente, porque queremos el valor más cercano que podamos obtener. En este caso sería este. Y para el valor mínimo, aquí sí podemos buscarlo con el atajo, que es clic derecho y buscar el mínimo. A ver, disculpen. Acá, buscar el mínimo. ¿Qué sería este de aquí? 800 microvoltios. Aunque si seguimos con la simulación, este valor me parece que va a seguir bajando. Sí, llegando hasta un valor de 300 nanovoltios. Pero en esta primera parte nos vamos a quedar con este valor, 400 microvoltios. Bien, con eso sería la primera parte. Ahora, para la segunda, es un poco más especial. Nos pide una resistencia de valor 89.44 con un valor de capacitancia de 500 microfaradios. Vamos a poner los valores que nos piden. Disculpen, tengo que parar la simulación. Es importante parar la simulación cuando vas a hacer un cambio. Y aquí sería 500 microfaradios. Bien. Ya. Aquí vamos a ver la relación y nos sale un valor de 89,44 y 27. Si somos estrictos, sería menor la resistencia a este valor. Pero, ¿qué es lo que pasa? Al momento de hacer la gráfica no muestra un caso subamortiguado, sino lo que muestra es un caso críticamente amortiguado, porque la diferencia es mínima. Entonces, para este caso vamos a decir que estos dos valores son casi idénticos, son prácticamente iguales, son similares. Por eso este símbolo. Y vamos a decir que el caso es críticamente amortiguado. Pero si usábamos un valor muy más chiquito, nos va a salir el gráfico. Nos va a salir bien el gráfico. Mira, ejecutamos, hacemos el cambio. Y como podemos observar, este sería un caso subamortiguado. Pero para esta parte no es el caso en esta ocasión. Sería un caso críticamente amortiguado. Hacemos la simulación. Las escalas están bien. El interruptor aquí. Hacemos la simulación. Cambiamos. Y como podemos ver, la pendiente sería prácticamente un subamortiguado. Ahora buscamos los valores. Y aquí. Con el pulso vamos a buscar el valor que más se acerque a 12, que sería este. Vamos a dejarlo en este valor, y para el valor mínimo vamos a ir hasta la punta de la gráfica del lado derecho y buscamos el valor menor, que sería 3 microvoltios. Serían los voltajes máximos y mínimos. Bien, eso sería todo. Buenas, mi nombre es Miguel Mancilla y yo le voy a explicar el punto número 3 del laboratorio número 5.
Bueno, en primer lugar vamos a diagramar el circuito. Para ello abrimos nuestro multisim. Bueno, como pueden apreciar, ya está diagramado. Para el punto número 2 vamos a saber cuál es en qué caso se encuentra el circuito. Para ello vamos a usar estas comparaciones. Si la resistencia es mayor a esta ecuación, va a ser sobreamortiguado. Si van a ser iguales, va a ser críticamente amortiguado. Y si la resistencia es menor, va a ser subamortiguado. También les adelanto que vamos a usar esas dos ecuaciones para hallar precisamente el alfa y la frecuencia. Bueno, volviendo al punto número 3, primero hay que saber en qué tipo de circuito estamos. Para ello yo me soporteo de un Excel. En este caso el Excel ya tiene formulada la ecuación 2 por la raíz de L sobre C. En este caso me sale 2000. Y como yo ya me adelanté, este, voy a usar las resistencias de 100, 200, 300 y de 400. En todos los casos que voy a utilizar, la ecuación es mucho mayor. Por eso concluimos que es subamortiguado todas las operaciones con las resistencias. O sea, todas las resistencias en las operaciones. Luego nos pide calcular la frecuencia amortiguada. Para ello tenemos dos fórmulas. Una fórmula que es la práctica y otra que es la teórica. Como pueden ver, la teórica yo ya la tengo. En la fórmula práctica me pide el periodo amortiguado. Para ello voy a usar el multisim. Abro el multisim, reinicio todo, abro el osciloscopio y le doy play. Voy a parar en ese instante. Como pueden ver, esta es una función de un circuito subamortiguado. Voy a poner respectivamente cada punto en cada cima, punto 1, punto 2, cima 2. Ya. Como pueden ver, acá ya tengo las amplitudes y el TN, que es el tiempo 2 menos el tiempo 1. El periodo amortiguado. Esto solamente ya previamente habiendo puesto las fórmulas del alfa, y dije que lo iba a usar, de la frecuencia amortiguada, ya puesta, de la frecuencia amortiguada con el cálculo con el cálculo de la parte teórica de la amplitud sobre la amplitud 2 y de esta ecuación de la exponencial de menos alfa por el periodo amortiguado. Como pueden ver, yo ya lo rellené antes, pero lo voy a rellenar ahora. Ya está puesto el W teórico. Bueno, en este caso tengo el periodo amortiguado. Sería 6.406. La amplitud 1 vendría a ser 8.757. Y la amplitud 2 vendría a ser 6.329. Como pueden ver, acá tengo todos ya los cálculos efectuados. La frecuencia amortiguada 1, que es la práctica, me sale 0.980. Y la frecuencia amortiguada teórica me sale, bueno, esto está en sí, faltaría calcular por el factor de 1000. Por eso tendría que ser 0.998. En este caso vemos que tiene una diferencia de 18, 0.018. Ese sería el margen de error. Y en el caso de la amplitud 1 sobre la amplitud 2, en el primer caso me sale 1.3836. Y en el segundo caso me sale 1.2721 más una expresión que el Excel no lo puede escribir. En este caso, la amplitud 1 sobre la amplitud 2 vendría a ser el cálculo práctico. Y el otro vendría a ser el cálculo teórico. Bueno, avanzando, nos pide realizar los mismos procedimientos, pero para los valores R igual a 200, R igual a 300 y R igual a 400. Para ello voy al multisim, borro esto, cambio el valor de R, para quiero que sea uno de 200 ohmios. Ok. Reinicio el osciloscopio. Ya, lo pongo primeramente en la fuente y ya.
parroquia. Respectivamente, análogamente también al paso anterior. Y ya tengo en claro cuál es el TN. El TN 6.562. La amplitud 1 es 6.262. La amplitud 2 es 3.389. 389. Bueno, ya lejos de explicar, voy a proceder a cambiar de una vez para obtener todos los valores. 300, reinicio, osciloscopio, play. Respectivamente, cada cima, y voy alimentando mi Excel. Tienes 6.484. La amplitud 1 es 4.619 y la amplitud 2 es 1.778. Reiniciamos osciloscopio de nuevo. Como pueden ver, la función cada vez se hace más elongada y tiene menos cimas. Más que nada tiende a ser constante muy pronto. El TN en este caso es 6.484. La amplitud 1 es 3.313. 0.910. Ya como se puede apreciar, se puede comparar. En este caso, los valores prácticos siempre tienen un porcentaje de error respecto al valor teórico. Además, el valor práctico siempre es menor que el teórico. Y en las amplitudes se puede apreciar de que, bueno, son expresiones muy pequeñas, supongo, que el Excel no los reconoce. A ver, voy a ver si lo puedo arreglar. Bueno, al parecer el Excel no lo quiere reconocer ahora. Pero sin embargo, ya hemos analizado los datos que ya obtenemos y concluimos que la frecuencia, que siempre, bueno, en este caso yo concluyo que siempre el valor práctico, lo más probable es que sea menor al valor teórico. Ok, yo soy Diego Giancarlo Milla Damián y ahora vamos a hacer la parte 4, ¿no?, del laboratorio, donde nos piden graficar este circuito y con estas variables para el generador de funciones. Ok, aquí ya tengo el circuito armado. Lo siguiente sería abrir el osciloscopio, más clic derecho, no, dos clics izquierdos. Bueno, está con fondo negro, ¿no? Si queremos verlo con fondo blanco, le vamos a invertir. No, 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 pero parece que primero tiene que estar corriendo. Que vamos a darle a play, ¿no?, para que funcione el circuito. Le damos acá, le damos a invertir y ya, creo que está suficiente, ¿no? Ah, verdad, también el laboratorio nos indicaba que en el canal A la escala debe ser no de 5 sino de 10. Entonces le damos clic acá y se aumenta hasta 10.
que ahora sí ya lo podemos ver más claramente, ¿no? Y bueno, simplemente movemos estas partes que señalan los puntos y cogemos acá, sería la amplitud máxima por ahí, y esa sería la amplitud máxima por este lado, si lo vemos de esta manera, ¿no? Vemos que acá sería 28,236 y acá sería menos 28,272. Ok. Y bueno, ya esto lo registramos, ¿no? Como nos indica el laboratorio. Ahora lo siguiente sería probar para 350, no, para 300, 350 y 400. Entonces lo primero es detener eso, ¿no? Detener el circuito. Ahora damos doble clic acá en el resistor y cambiamos el valor, 300. Siempre se tiene que detener primero, porque si no, no se puede. Ahora le damos play de nuevo y ahí está. Lo pausamos y una vez más movemos esto hasta el punto más bajo, luego el otro hasta el punto más alto. Ahí está, 25,686 y acá menos 26,395. Luego detenemos y volvemos a cambiar, 350. Ya sería el mismo procedimiento que conocemos. Le damos a play, le damos a pausa y volvemos a mover esto. Ya sería el penúltimo. Ok, acá tenemos que dice 25,848 y acá menos 25,6, digo, menos 25,362. Volvemos a detener y ponemos 400. Le damos a play, ponemos el osciloscopio y pausamos. Okay. Ahí está. Ponemos ahí. Y el otro acá. Ya está. Ahora sí parece que se puso correctamente, porque lo normal es que, bueno, según los experimentos, ¿no?, que he realizado yo, es que estos valores sean iguales, ¿no?, el módulo, pero cambiando el signo, obviamente. Ahora este sería 24,824 y este menos 24,824. Y ya está, sería toda esta parte. Bueno, ya para terminar el trabajo, yo les voy a comentar sobre las conclusiones y recomendaciones. Primero, se puede predecir la gráfica del circuito a través de la fórmula para saber en qué caso se encuentra el circuito. Por supuesto, el tipo de circuito, sea sobreamortiguado, críticamente amortiguado y subamortiguado, nos dará a conocer qué tipo de gráfica vamos a trabajar y vamos a analizar. También dentro de la gráfica, mientras más alto sea el punto de elección del gráfico, más exacto será el cálculo de la amplitud del diagrama. Por ello, no todos nosotros, los estudiantes que estamos ensayando este tipo de circuitos, vamos a tener los mismos valores y tampoco vamos a tener el mismo porcentaje de error. Y como última conclusión, que para calcular la relación de las amplitudes del circuito se puede hacer de dos maneras, uno de modo teórico y otro de forma experimental, donde ambos deben ser casi iguales o similares. Claro, como ya previamente lo he dicho, todos los cálculos que nosotros realizamos mediante multisim van a tener cierto margen de error respecto al valor teórico que debería tener. Y como recomendaciones, en primer punto, se les recomienda tener una noción básica de las aplicaciones que se utilizan para realizar los experimentos. En este caso, la teoría ya previamente hecha, ya que un mal uso de estos puede generar errores no previstos al momento de la experiencia u obtener resultados con gran margen de error. En este laboratorio se debe tener en cuenta el uso de manera correcta del multímetro y dar un buen uso a esto. Como segunda recomendación, asegurarse de recrear el circuito lo más cercano a la guía que proporciona el profesor, pues la mínima diferencia podría significar un circuito totalmente diferente o a su vez podría desorientarnos a las personas que no, bueno, nos cuesta un poco más entender todo el uso del multisim. Y como tercera recomendación, del mismo modo, verificar que las gráficas pedidas sean equivalentes. Por lo tanto, vamos a tener como un indicio
o un ejemplo de cómo deberías leerlos. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.